Vamos nuevamente con Gabriela Telles. Adelante, Gabriela. Armando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a entrar en otro tema, tiene que ver con economía, algo muy delicado, de lo cual los fronterizos hemos escuchado bastante durante las últimas fechas. Pero exactamente en qué paso vamos, en qué proceso se va de esa reforma hacendaria que incrementaría el IVA, pero también pues nos podría dejar sin empleo a algunas personas, como dicen distintos grupos en la ciudad. Ya te explico, y es que fue por unanimidad, por cierto, es decir, que todos estuvieron de acuerdo dentro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que aprobaron en lo general el proyecto de reformas al Código Fiscal de la Federación que propuso el presidente Enrique Peña Nieto. Para diversos sectores de la frontera norte del país, incluyendo obviamente Ciudad Juárez, se trata de malas noticias, porque la iniciativa incluye la homologación del IVA en un 16% para todos y la eliminación del régimen especial de importaciones temporales de maquiladoras. Los legisladores le hicieron alrededor, por cierto, de 30 modificaciones al documento original que entregó el Ejecutivo Federal. En algunos puntos hubo incluso controversia y negociaciones. No obstante, el acuerdo unánime en una sesión por separado, la Comisión de Economía recomendó evitar el incremento del IVA en la frontera y también la aplicación de un gravamen en hipotecas y rentas de vivienda. Como se sabe, el primer mandatario del país, Enrique Peña Nieto, el pasado mes de septiembre, envió al Congreso de la Unión su propuesta de modificaciones. El argumento es que México ya requiere de un sistema hacendario más justo, donde pagarán más los que más tienen y los que tienen menos entonces tendrán mayores beneficios. A nivel local se informó que líderes de la AMAC, de Coparmex y de la Canaco, entre otras cámaras, se encuentran en la Ciudad de México manifestando su repudio a esta reforma hacendaria por las repercusiones que tendrá. El comercio organizado argumenta que habrá una fuga de compradores hacia los Estados Unidos solamente por aquello del impuesto, mientras que el sector maquilador insiste que un sinnúmero de empresas de plano van a sacar sus operaciones, su inversión fuera del país y la gente se quedará sin trabajo. Al tomarse este paso en la comisión, el asunto ahora, para explicar un poco qué es lo que sigue, se va a ir a discusión y votación en el pleno ya de la Cámara de Diputados. Los conocedores insisten que es casi un hecho que esta va a quedar autorizada en medio de las pocas voces que también son necesarias de quienes nos representan, o a quienes, por cierto, se votaron de manera muy reciente aquí en la localidad para pues cumplir con esta función, es decir, a los diputados federales. Ahora, pues mientras ellos se quedan en silencio y nos dicen que están trabajando, te voy a mostrar qué es lo que está pasando ya con los ciudadanos, con los locales. Te voy a mostrar en unas imágenes cómo miles de trabajadores de la industria maquiladora de aquí de la frontera norte del país se unieron a una protesta que en realidad es nacional, es fronteriza, contra esta reforma hacendaria que convocó la Asociación de Maquiladoras. Y me refiero al movimiento, lo convocaron ellos. Se trata de un movimiento denominado Despertador Social, que consistió en hacer sonar la alarma de los teléfonos celulares por espacio de 1 minuto aproximadamente, con tomarse fotografías o videos y compartirlo por las redes sociales, como así pasó. La manifestación pacífica se pactó durante el día de hoy lunes y no solamente incluyó a Ciudad Juárez, también están otras zonas que hacen concordancia con los Estados Unidos, como en este caso Tijuana, Reynosa, y te decía nosotros Ciudad Juárez, y esto pasó. Índice Consejo Nacional. Ponme tu timbre aquí. Ponme tu timbre, te callo. Despierta México. ¡Para reforma! Índice Consejo Nacional. Índice Consejo Nacional. Índice Consejo Nacional. Aquí los vemos, Despierta México, Armando. Bueno, pues hay que estar muy al pendiente de cómo votan nuestros legisladores, hacerlo manifiesto público, y eso nos deberá llevar a la reflexión. Antes de apoyarlos con el voto, pues hay que ver a qué se comprometen y que se comprometan de a de veras
Esto afectará sin duda alguna la vida económica de la frontera, no nada más de Ciudad Juárez, toda la frontera norte del país, la que hace frontera con los Estados Unidos. Estaremos al pendiente de qué pase en el Pleno del Congreso. El presidente del PAN a nivel nacional había dicho que no habrían de apoyar esto. También habremos de ver cómo vota esta bancada importante del Congreso de la Unión. Gracias, Gabriela, por tu reporte. Armando, muy buenas noches, seguimos trabajando. Por cierto, mire, llevaron un módulo para reunir firmas en contra de esta reforma hacendaria. La actividad se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal. Estuvo encabezada por la diputada federal del Movimiento Ciudadano, Marta Beatriz Córdoba Bernal. Estoy observando que tienen mucha prisa en votar esta semana la reforma hacendaria, y es precisamente ¿por qué? Porque están viendo cada día más inconformidad entre la sociedad, entre los diferentes grupos, y esto es preocupante. Esto es preocupante porque, bueno, con la mayoría aplastante que tienen los del PRI en el Congreso, ellos de un día a otro, de unas horas a otras, te van cambiando precisamente el panorama de lo que ha sido acordado. De ser aprobada esta reforma, se homologará el IVA con el resto del país. Se tendrá que pagar el 16% y no el 11% como se venía realizando. Y con ello la fuga de grandes consorcios empresariales, según han dicho los interesados. Inversiones de maquiladora y el cierre de cientos de pequeños y medianos negocios, han dicho los economistas de la frontera.